Hasta 2019, Mykola Tischenko era conocido principalmente como restaurantero y showman. Los canales de televisión competían para que su rostro apareciera precisamente en sus transmisiones y no en las de la competencia. Novi Canal y STV ofrecían honorarios considerables para que Tischenko trabajara con ellos. Y los ratings de programas como Maestro Chef y Revisor seguían por las nubes, y nada hacía presagiar problemas. Sin embargo, en 2019, Tischenko decidió cambiar de los negocios y la televisión a la política. Desde ese instante, la vida de Tischenko, un prominente político, y la de los habitantes de Kiev y otros ucranianos se transformó irrevocablemente. En definitiva, la debilidad de Tischenko radica en las presentaciones públicas y transmisiones en vivo, aunque parecería que podría ser más fácil para un presentador de televisión con esa experiencia. Aprovechando la ocasión, quiero recordarles que el día 26 habrá una fiesta muy grande, una fiesta muy importante. Es una tragedia la catástrofe de Chernóbil. La gente también descubrió que él no solo es Tischenko, sino también Kolia Kotleta. Pero, lamentablemente, no solo se enteraron de eso. Mykola Tischenko, originario de Kiev, enfatiza mucho este hecho, por lo que no es un secreto para nadie. Como kievita de nacimiento, conozco los problemas de primera mano, los toco y percibo hasta en los olores. El señor Tischenko, 1972. La juventud del futuro diputado coincidió con los turbulentos años 90. Desde la infancia se interesó por el judo. Al crecer, obtuvo el título de maestro del deporte. ¿Y a dónde iban los chicos sanos que sabían pelear bien con puños y piernas en esos tiempos? En Ucrania. Correcto, en una organización criminal. Sam Tischenko no dijo que fuera miembro de alguna banda, pero sí admitió que participó en peleas en los años 90. De hecho, yo también participé siendo aún un niño. En las peleas infantiles de los 90 hablaremos del negocio que menciona Tischenko en un momento. Me gustaría detenerme en otro tipo de negocio, de nuevo, en esas mismas peleas. El asunto es que en internet se puede encontrar todo un expediente criminal sobre este personaje. En los 90 Tischenko aún no era conocido por todos como Kolia Kotleta, sino como Kolia Obolonsky. Aunque no, sería más correcto decir que supuestamente lo conocían, porque toda la información relacionada con la vida criminal del diputado en esos años no está confirmada oficialmente. Eso es importante. No hubo jueces ni sentencias, así que tampoco diré que Tischenko es Kolia Obolonsky. Solo quiero compartir con ustedes la información que encontré en línea. Por ejemplo, en su momento, el diputado Geo Leros informó que entre Kolia Obolonsky y Mykola Tischenko se puede poner con confianza el signo de igualdad. Mucha gente se pregunta quién es realmente Geo Leros antes de su conflicto con Tischenko, como si fuera la misma persona. Sin embargo, este video no es sobre Leros. Por eso propongo dejar de lado este tema y concentrarnos en lo principal, por ahora en Kolia Obolonsky. Según la información que mencionó Leros, existe una base interna de la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado bajo el nombre de Escorpión. En ella se acumulan datos sobre los miembros de grupos criminales. Desde 1991, Leros presuntamente obtuvo información de esta base de datos. Según los documentos que él publicó, Tischenko, bajo el apodo de Kolia Obolonsky, figuraba en varios casos criminales. Ahí se trata de extorsión, robos, tráfico de heroína e incluso asesinatos. Pero todo comenzó con que él, según Lerosa, era el jefe de brigada en la organización criminal de Sablohov o Sabloka. Era una de las organizaciones criminales más poderosas de esa época, liderada por un hombre llamado Boris Sablohov. Los integrantes de la organización se dedicaban a extorsionar y controlar hoteles y mercados. Se decía que Sablohov organizaba grupos de baile que hacían giras por Europa, pero en realidad eran burdeles ambulantes. En los medios se pueden encontrar muchas menciones de que el grupo de Sablohov, cito, tenía un carácter mafioso persistente, una estructura interna clara, inteligencia y contrainteligencia. Se les atribuyen contactos de negocios y criminales en Estados Unidos, Alemania, Polonia y Rusia. ¿A qué se dedicaba directamente Tischenko en la banda de Sabloja? Bueno, era el jefe de brigada, como ya mencioné.
Eso significa que él iba con los muchachos a los lugares necesarios, intimidaba y sacaba dinero a la fuerza. El círculo más cercano de los Sablokov: los brigadistas Aliyev, Alik, Avisanyuk, Bes y Shabasov, Borya el Negro. Y, atención, Tishchenko Nikolai, apodado Kolya el Nikolaevsky. Obolonsky. También Obolonsky, según estos datos, vendía autos robados. Y en el Club Nueva York, que según Leres pertenecía al grupo Sablokov, Kolya Obolonsky golpeó a un visitante con los pies y le sacó un ojo. Con el tiempo, Tishchenko supuestamente creó su propia banda criminal. Así, el 21 de julio de 1999 se ingresó información que no se permite difundir ni siquiera dentro de la agencia debido al riesgo de filtración de datos a los miembros de la banda criminal de Sablokov. Durante la realización de actividades operativas para eliminar la base económica de la banda criminal, se obtuvo información sobre la composición del grupo delictivo organizado bajo el liderazgo de Nikolai Tishchenko, también conocido como Kolya Avalonsky, quien, según datos operativos, recibe una parte significativa de los fondos provenientes del tráfico de heroína. Luego, en los documentos, se menciona que el 15 de agosto de 2001, un agente encubierto ingresó en la base de datos información sobre que en la ciudad de Kiev, Grigorian Spartak Guidonovich se dedica a grandes envíos de heroína desde Donetsk a Kiev y a través de la banda de Obolonsky la distribuye. Los miembros de la banda de Obolonsky también protegían empresas y puntos de venta a cambio de dinero. Se trata del mercado Volodymyrsky y del restaurante casino Voloshka, puestos de venta, pabellones y carpas cerca de la estación de metro Vilshovik, hoy llamada Shulyavska. Pero eso no es todo. Leros contó que Tishchenko supuestamente figura en 2 casos de asesinato. Uno de ellos es el asesinato de Norik Amirkanyan, compañero de Kolya Obolonsky de la banda de Sablokov. El hombre fue asesinado en el centro de Kiev. Según Leros, este crimen fue una venganza de Sablokov. También hay información de que Tishchenko en 1998 estuvo involucrado en un asesinato en el Café Frank en la calle Konstantinivska, cuando durante una pelea mató a un cliente. Pero también es difícil encontrar todos los detalles sobre este hecho, porque como se indica en la respuesta de la policía, los materiales de estos casos fueron destruidos. Pero la base operativa del GOBOS nos ayudó a averiguar detalles que demuestran que Kolya es un verdadero criminal. También hay información de que Tishchenko en 1998 estuvo involucrado en un asesinato que ocurrió en el Café Frank en la calle Konstantinivska, cuando durante una pelea mató a golpes a un cliente. Pero es difícil encontrar todos los detalles sobre este hecho, ya que, según la policía, los materiales de estos casos fueron destruidos. Criminal o no, Tishchenko nunca confirmó la información mencionada. Como ya sabemos, su posición oficial es la siguiente. Hubo enfrentamientos, pero solo para proteger su propio negocio, es decir, un negocio real, no extorsión ni protección ilegal. En esos años, Tishchenko se dedicaba a los negocios, vendiendo calzado en las tiendas Euromoda y Estudio Moda. Él contaba que traía ese calzado él mismo desde Italia. Fue este negocio el que presuntamente le trajo su primer capital, permitiéndole luego invertir en restaurantes. Ahora, las palabras de Tishchenko sobre esto en una entrevista de 2018. Hace 30 años tenía un pequeño negocio de calzado y me dedicaba a importar zapatos de Italia a Ucrania. Se vendía a través de la cadena de tiendas Euromoda. No es el periodo de Estudio Moda. En ese momento se me ocurrió la idea de abrir mi propio restaurante. Yo tenía experiencia invirtiendo en pequeñas cafeterías como inversionista. Con mi primer restaurante, Richelieu, quise intentarlo yo mismo. Los gastos, incluyendo la compra del local, sumaron $30,000, un monto promedio en el mercado. Quizá, por supuesto, todo fue así, o quizá no. Simplemente, en cualquier caso, Tishchenko tenía que explicar de alguna manera de dónde sacó el dinero para el negocio de restaurantes. Ni siquiera $30,000 caen del cielo, especialmente en los años 90 y menos aún para Tishchenko. Al fin y al cabo, él no venía de una familia adinerada. Estudió ingeniería mecánica en la universidad y en ese momento no tenía contactos especiales. Porque entendí que solo podía avanzar gracias al trabajo duro. No tenía dinero, conexiones ni nada. Y ya no había país ni apoyo del país.
Voy y empiezo a hacerme a mí mismo. Aunque en este contexto aún más extraño, parece el hecho de que los restaurantes del imperio de Tischenko crecían a una velocidad envidiable. Un restaurante pronto se convirtió en todo un imperio llamado Nasha Karta, que incluía establecimientos tan grandes como Beljour, Richelieu, Seif, Bulik, Tribilki y otros. Además, desde el 2000 Tischenko no solo se dedicó a la restauración, poco a poco empezó a convertirse en una estrella de la televisión. El hombre apareció en programas como, por ejemplo, Juegos de Patriotas o Fort Boyard. No sé si lo invitaban allí o si él mismo se abría camino para aparecer en la televisión. Pero toda esta exposición mediática definitivamente benefició a Tischenko, porque ante los ojos de los demás se consolidaba la imagen de un empresario exitoso que se levantó prácticamente desde abajo gracias a sus habilidades, destrezas y talentos. A mí, entender por mí mismo todos los procesos, desde la organización del sistema logístico hasta la tecnología de preparación de la salsa holandesa. Ahora hablo con mis chefs en el mismo idioma. Así me convertí en cocinero, restaurantero, propietario, arrendatario y encargado de relaciones públicas, teniendo en cuenta mi carrera en la televisión, todo en una sola persona. Bueno, si no te elogias a ti mismo, nadie lo hará, como dicen. Pero por lo que se ve, realmente da la impresión de que Tischenko se hizo a sí mismo. Y no estoy hablando del botox en su cara en los últimos años, aunque también de eso. Si son rellenos, escríbanlo en los comentarios. Con el tiempo, el señor no solo fue uno de los participantes de algún show, se convirtió en conductor y experto en programas con altos índices de audiencia, como maestro chef en STV o inspector en el canal Novi. De hecho, Tischenko era la cara de estos proyectos. Pero hay información que indica que todo esto es solo una fachada mediática. Es decir, Tischenko se hacía a sí mismo, pero de una forma menos atractiva que la mostrada en televisión. Y tampoco los restaurantes eran tan exitosos como lo contaba el mismo Tischenko. Según periodistas, a mediados de los años 2000, él era parte de una banda que podría considerarse un grupo organizado de fraude hipotecario. Se dedicaban a cometer fraudes en este ámbito. En la práctica, así se veía. En 2007, Tischenko supuestamente obtuvo un crédito en Ukresotsbank por $329,000. Ese mismo día, su socio de negocios en los restaurantes, Beljour, Seif, Richelieu y Tribidelki, también obtuvo un crédito por $260,000. Volodymyr Sitak y Andriy Tikhonov fueron fiadores en dos casos. Como garantía de que el dinero sería pagado, él, Tikhonov, puso como aval una vivienda de 376 metros cuadrados, pero, curiosamente, en el otoño de 2008 Tischenko y Sitak dejaron de pagar el crédito. Después, repitieron el esquema 2 veces más. Ni el dinero ni los inmuebles en garantía fueron devueltos al banco, porque los estafadores se aseguraron de que otra persona se convirtiera en copropietario de estos locales, supuestamente porque estaba haciendo reparaciones allí según un acuerdo previo y no había firmado ningún crédito. Según el fallo del tribunal, el banco no pudo ejecutar la garantía ni recuperar el dinero. Pero eso no es todo, porque eso fue solo lo primero. En segundo lugar, en 2013, la Fiscalía abrió un proceso penal contra Tischenko y declaró que los restaurantes Seif, Richelieu y April fueron construidos ilegalmente y en terrenos ajenos. Las autoridades se interesaron en este negocio después de que en el restaurante April explotó un tanque de gas, lo que resultó en que 11 personas resultaran heridas. No obstante, los abogados del restaurante sostuvieron que la explosión fue un acto terrorista. Los periodistas reportaron disputas entre bandas y las autoridades iniciaron un caso penal contra el dueño del restaurante. Sin embargo, como ya saben, Tischenko no fue responsabilizado por esto. Por ende, es arduo aseverar si lo declarado por la Fiscalía reflejaba la realidad. Sin embargo, hay un tercer punto. El éxito de los restaurantes de Tischenko, al parecer, fue algo exagerado. Los establecimientos ya mencionados no eran de su propiedad exclusiva. Al final, resultó que durante los años de gestión de Tischenko y su gente, los restaurantes se volvieron deficitarios y los copropietarios no recibían el dinero que esperaban. Los copropietarios intentaron instalar una nueva administración en los restaurantes mediante una asamblea de accionistas. Sin embargo, Tischenko, mediante esquemas fraudulentos, retomó el control del negocio.
Por cierto, lo curioso es que todos estos movimientos, con el cambio de administración y las reclamaciones sobre la rentabilidad, ocurrieron en 2018. Fue precisamente en ese momento cuando Tischenko, según él mismo, se estaba preparando para entrar en la política. Luego afirmará que en 2018 vendió todos sus restaurantes. ¿Por qué los diputados tienen sus propios restaurantes? Sin embargo, ya como diputado, por alguna razón, celebraba reuniones con otros diputados en el restaurante Velur, que pertenecía a Kolia Kotleta. Estos diputados dirán que van ahí a ver a su amigo Kolia, y Tischenko llamará al lugar una especie de cuartel general donde se discute el futuro de Kiev. Es extraño para un negocio que vendiste, pero se puede dudar de la veracidad de las palabras de Mykola Tischenko. Sin embargo, estos son solo detalles menores para un contenido de True Crime. El verdadero problema radica en otro lugar. ¿Por qué Tischenko, si es tan exitoso empresario como él mismo se posicionaba, decidió meterse en la política en absoluto? Claro, para servir al pueblo ucraniano. Eso es prácticamente un hecho indiscutible. Pero se puede suponer que no fue solo por eso. Se rumoreaba que la idea de llevar a Tischenko al parlamento era exclusivamente de Andriy Yermak, jefe de la oficina del presidente. En realidad, Tischenko era la persona ideal para esto. Pocos votantes comunes de 2019 conocían los problemas de Tischenko en los 90. Los medios no discutían activamente esto, ni sus actividades ilegales en los restaurantes. Por otro lado, él proyectaba una fuerte imagen mediática de decencia. ¿Cómo no votar por alguien así? No se ha mencionado la relación entre Yermak y Tischenko en el texto proporcionado. Son compadres o algo parecido. En 2005, Yermak fue el padrino del primer hijo de un conocido personaje de Kiev, aunque Tischenko mencionó en una entrevista que su historia de amistad se remonta a los años 90. Por su parte, Yermak enfatizó que Tischenko no le ayudó ni durante las elecciones ni después. En general, el Kolia mediático y el Kolia en la vida real son completamente diferentes, según él mismo lo describe. El que es en la vida real. Se postuló como candidato mayoritario en el distrito más difícil de Kiev y venció a Oleksandr Tretiakov, lo cual considero justo, logrando entrar al parlamento. Eso le dije, mira, pero vamos a ponernos de acuerdo de inmediato, nada de peticiones. Él no me pidió nada. De hecho, Tischenko puede ser un excelente amigo, un hombre de familia y todo lo demás que desee. El problema son los crímenes que él cometió. Sin duda, uno de los primeros y más grandes escándalos relacionados con Tischenko como político fueron las llamadas cintas del Eros. En 2020, un diputado publicó grabaciones de conversaciones entre personas cuyas voces sonaban como las de Tischenko y el empresario Denis Komarnitsky, a quien en ese momento llamaban el supervisor de Kiev, y cuya función, en particular, consistía en quitarle la silla de alcalde a Vitaly Klitschko y poner en su lugar a Mykola Tischenko. En las grabaciones, personas cuyas voces se parecen a las de Tischenko y Komarnitsky discuten un ataque contra el propio Leros. Sugieren, por ejemplo, abrazarlo en un restaurante para avergonzarlo, arrancarle la oreja o arreglar que lo atrapen aceptando un soborno. Además, había otras alternativas para alguien que ya había optado por la violencia para resolver conflictos. Esto no es sorprendente. También en las grabaciones se habla de los allanamientos en la casa de Komarnitsky, que están relacionados con el caso de malversación de fondos para la construcción del puente Podilsko-Voskresensky en Kiev. Especialistas detectaron abusos financieros por más de 100 millones de grivnas. Esto no es un negocio de calzado ni de restaurantes. Los escándalos y escupitajos se volvieron comunes para Tischenko después de que empezaron a sucederse uno tras otro. Recordemos algunos de los más destacados, como el comienzo de la invasión a gran escala. En ese entonces, en Ucrania, había muchos destacamentos de defensa territorial que podían vigilar los puestos de control, combatir a los saboteadores y proteger la frontera. Pero eso fue en 2022. Había suficientes personas dispuestas a tomar las armas, pero no tenían protección adecuada. Escaseaban los chalecos antibalas, eran provistos por voluntarios, personas solidarias y hasta políticos. Entre los últimos también apareció Tischenko. En abril, él llevó ayuda humanitaria a la defensa territorial de Sviatoshin. Tischenko se postuló para el parlamento en el distrito de Sviatoshin. La ayuda humanitaria constaba de 2 costales de papas y 3 chalecos antibalas. En redes sociales, Tischenko informó con prontitud:
Entregamos comida y chalecos antibalas a nuestros defensores. Los chalecos antibalas fueron traídos a Ucrania por mi esposa y las asistentes, demostrando su compromiso y dedicación. Nuestras mujeres son las más fuertes del mundo. Los chalecos antibalas entregados por Tischenko no protegían en absoluto, a pesar de parecer una buena idea inicialmente. Los chalecos antibalas resultaron inservibles para esto, ya que ninguno dura para siempre. Los expertos recomiendan no usar los que tienen más de 5 años, pero los chalecos antibalas que trajo Tischenko datan de 1983, 5 años antes de que yo naciera. Debido a la antigüedad, el material especial dentro del chaleco antibalas, que debe proteger contra balas y fragmentos, se desmoronó por la vejez. Se podía perforar fácilmente con un cuchillo, ni siquiera con una bala. Además, un buen chaleco antibalas debe tener 2 placas, una al frente y otra atrás. Su función es proteger los órganos internos, pero en los chalecos de Tischenko, las placas estaban solo al frente. Además, eran de calidad dudosa. Los miembros de la defensa territorial que los recibieron protestaron contra ellos. En la prueba, dispararon con una pistola Makarov del calibre más pequeño. La bala casi atravesó completamente la placa. Si los miembros de la defensa territorial hubieran confiado en la palabra de Tischenko sin verificar por su cuenta y hubieran entrado en combate con el enemigo, para algunos de ellos podría haber terminado trágicamente. Chaleco antibalas, está bien, gracias. Luego decidieron verificarlo. Simplemente nadie dudaba que podría ser solo publicidad. Pensaban que tal vez la persona realmente quería ayudar. Bueno, pero resultó que no es solo ayuda, Tom. Después de que los miembros de la defensa territorial entendieron el peligro de usar los chalecos antibalas, decidieron preguntarle a Tischenko por qué les trajo esa pseudoprotección haciéndola pasar por verdadera. Pero el gran fanático de la publicidad ignoró la pregunta. Se dirigieron a Mykola Tischenko, pidieron ayuda a los sacerdotes, lo etiquetaron, pero ni siquiera revisó ninguna de las respuestas. No nos contestó nada, cerró los comentarios. En mi página solicité un informe sobre el trabajo realizado en el distrito de Sviatoshin desde el comienzo de la guerra. ¿Qué acciones se han tomado? Él me cierra los comentarios, bloquea todas las posibles formas de que yo acceda a la administración, a su oficina de recepción, también bloquea a otros voluntarios que también plantean esta cuestión. Los residentes del distrito también empiezan a escribirle, pero él los bloquea a todos. Cuando los periodistas presionaron a Tischenko, comenzó a dar excusas. Negó que su esposa hubiera traído los chalecos antibalas. Afirmó que él no los compró, solo se encargó de la logística de la entrega. Afirmó que los chalecos antibalas entregados eran de alta calidad. El resto son invenciones periodísticas. Y como resultó, Tischenko tampoco bloqueó a los activistas que intentaban averiguar qué cosas innecesarias trajo para las tropas de defensa territorial. Pero escuchemos al propio Tischenko. Hago todo lo que está en mis manos para que ganemos nuestra guerra. Solo queda agradecer tal dedicación y recordar el incidente de 2023. Kuli Tischenko se presentó con un nuevo apodo, Kolia Tom Yam, referente a su polémico viaje a Tailandia. En pleno conflicto, el 26 de enero de 2023, la Embajada de Ucrania en Tailandia anunció una reunión de Mykola Tischenko con representantes de la comunidad ucraniana en un hotel de lujo, a pesar de que 3 días antes, el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa prohibió a los funcionarios salir del país, sin una razón válida, por motivos no oficiales. El presidente de la Rada Suprema, Ruslan Stefanchuk, afirmó que no autorizó el envío de Mykola Tischenko a Tailandia. David Arajamilla, jefe de la fracción Siervo del Pueblo, afirmó que el diputado acordó personalmente con la Embajada de Ucrania en Tailandia organizar un encuentro con los ucranianos residentes en ese país. Sin embargo, Mykola Tischenko tenía otra versión de los hechos. Él declaró que, cito, representantes de la embajada en Tailandia se dirigieron a él debido a ciertos problemas. Y hay una comunidad fuerte en Tailandia y vinimos a resolver cuestiones y establecer relaciones en este país. Y en las redes sociales escribía que estaba en una misión en Asia y cumplía tareas que recibieron los diputados.
desarrollar relaciones amistosas en la dirección de Asia y África. Según Tischenko, esta tarea fue planteada a los diputados en una reunión de la facción por representantes de la oficina del presidente, en particular Andriy Yermak y el jefe de la facción Siervo del Pueblo, David Arajamilla. Como pueden entender, las versiones claramente difieren. Kolya Tomjam recalcó que dejó Ucrania el 10 de enero antes de que se implementara el permiso obligatorio del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa. A continuación, una cita patriótica del propio Tischenko. Yo vine aquí por mi propia cuenta. Se firmó la licencia. No puedo ir en una comisión pagada por el Estado. Cada centavo pertenece a los militares. Pero tal dedicación no fue valorada por los siervos del pueblo. Tras el escándalo, Tischenko fue expulsado del partido y de la facción Siervo del Pueblo en la Rada Suprema. Pero todo eso son nimiedades si se compara con la última hazaña de Tischenko. Se trata de los acontecimientos que ocurrieron el 20 de junio de 2024. En Dnipro, un grupo de hombres bajo las órdenes del diputado Tischenko detuvo y golpeó al exmilitar Dmytro Mazoka. Un hombre paseaba con un niño en carriola cuando se topó con la gente y el propio diputado Tischenko. Preguntó por qué las personas que lo acompañaban portaban armas y no llevaban insignias identificativas. El diálogo falló. Los hombres comenzaron a discutir verbalmente. Poco después, un policía y un representante del Centro Territorial de Reclutamiento llegaron al lugar del conflicto. Al hombre le revisaron los documentos, pero al exmilitar le molestó que una chica del entorno de Tischenko supuestamente estuviera grabando su identificación. El exmilitar le arrebató el teléfono. El celular fue retirado de sus manos. Después de eso, Mazok decidió irse del lugar, pero otros participantes del incidente empezaron a impedírselo. Como resultado, al exmilitar lo sometieron y lo tiraron al suelo. Aclaro que en el video aparece un policía real, Bohdan Pisarenko, empleado de la policía de Kiev. Según la versión oficial, el hombre estaba en Dnipro por trabajo y accidentalmente se involucró en una pelea. Ya fue despedido. Pero lo más interesante es sobre Mykola Tischenko. Él mismo afirmó en las redes sociales que Mazok atacó a los policías que realizaban allanamientos en una granja de bots fraudulenta en Dnipro. Les causó lesiones de gravedad media y rompió la cámara en el pecho. Según Tischenko, Mazok se bajó los pantalones de manera demostrativa frente al policía mientras le tomaban la declaración. Sin embargo, la policía tiene otra versión. Se abrió un proceso penal contra Tischenko. Según la investigación, Mazok fue golpeado y estrangulado al menos 2 veces para evitar su resistencia, además de ser esposado. Después del escandaloso incidente, Tischenko fue acusado de privación ilegal de libertad del exmilitar y su guardaespaldas, Kostiantin Tsubera, también fue acusado de tortura. Debido a la importancia del caso y el Código Procesal Penal, fueron a la casa del diputado con una orden de registro. Sin embargo, este evento no pasó desapercibido. Tischenko, frente a los agentes, rompió 2 teléfonos móviles, golpeó los dispositivos contra las mesas y aparentemente los dobló con las manos para romperlos por completo. Aún se desconoce el contenido de los teléfonos y lo que el diputado quería ocultar con tanta desesperación, pero es muy probable que los agentes de la ley logren recuperar la información de los dispositivos. Además de los teléfonos, en la casa de Tischenko se incautó dinero en efectivo en distintas monedas, relojes caros y todo lo típico de un diputado ejemplar, como se presenta Kolya Kotleta. Sin embargo, por ahora Kolya Kotleta, también conocido como Kolya Tomjam y probablemente Kolya Obolonsky, debe permanecer bajo arresto domiciliario todo el día. Si se demuestra su culpabilidad en el tribunal por la detención ilegal del exmilitar, el diputado podría ir a prisión. Ahora enfrenta hasta 5 años de prisión.